Ya creo que sé cuál es mi propósito en la vida, pero no creo poder hacerlo, no creo poder cumplirlo, no tengo suficiente dinero, no tengo los contactos, mi familia es muy pocos recursos. ¿Cómo va a ser posible que yo haga eso? No, la verdad es que no creo, o sea, no, ¿quién soy yo para poder pensar siquiera que puedo lograr eso? O sea, eso es una locura, ¿no? Obviamente no creo poder hacerlo. ¿Te lograste identificar con esta historia? Yo creo que sí. Cuando descubrimos nuestro propósito en la vida, es normal que surjan este tipo de dudas y excusas, porque son miedos, porque de alguna manera se sale de lo que nosotros estamos normalmente acostumbrados. Hola, soy Sandy Almanza, apasionada por ayudarte a descubrir cuál es la vida que Dios quiere para ti. Quédate hasta el final de este video porque te estaré compartiendo la historia de Gedeón, sí, un personaje de la Biblia, de cómo él descubrió el propósito para su vida, cómo los miedos y las dudas, al igual que a ti, lo inundaron cuando descubrió su propósito en la vida. Voy a mostrar de qué manera él pudo vencer los miedos para que tú también puedas hacer lo mismo. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte porque todas las semanas estaré compartiendo un contenido nuevo que no quiero que te lo pierdas. En la descripción de este video también encontrarás mi Instagram, donde también estoy compartiendo más a menudo contenido para que te ayude a encontrar ese propósito en tu vida. Ahora sí, vamos con el video. La historia de Gedeón, este personaje bíblico que no sé si has tenido la oportunidad de escucharlo, pero te voy a contextualizar un poco. Sucede que el pueblo de Israel estaba siendo aprisionado por un pueblo llamado Madián, los madianitas. El pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios y por ende Dios los había castigado, dejándolo en las manos del pueblo de Madián. Este pueblo era muy malo, muy perverso y tenía muy azotado al pueblo de Israel. Entonces ellos clamaron a Dios para que les ayudara. Dios, por medio de Gedeón, era que iba a libertar a este pueblo. Dice la historia que el pueblo de Madián se había unido con otros dos pueblos más para hacerle frente a Israel. Entonces, dice la historia de que eran muchas personas, muchos guerreros en contra de un solo pueblo de Israel. Entonces, obviamente, la situación pues no era como tan buena para el pueblo de Gedeón, porque tenía la misión de cumplir un propósito muy ambicioso, muy grande. Vamos ahora sí a la historia, está en Jueces capítulo 6. Pero el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el mano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y dijo: Ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruiré a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Ahí sigue la historia, pero me quiero detener en este punto porque creo que es el punto clave, y es cómo Gedeón se ve delante de su propósito. Sí, su propósito en la vida era libertar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Ese era su propósito. Pero me encanta porque Gedeón dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a cumplir ese propósito? ¿Cómo voy a hacerlo si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés? Y él estaba allí exponiendo sus excusas, exponiendo sus miedos. Y yo creo que todos en algún punto hemos pasado por lo mismo, en donde descubrimos nuestro propósito. Si no lo has descubierto, te invito para que veas mi video de cómo descubrir tu propósito. Sí, acá te lo dejo para que puedas verlo. Cuando ya decidimos reconocer que tenemos ese propósito, que tenemos esa misión, vienen dudas, sí, vienen miedos y es normal porque de alguna manera nuestro propósito nos va a sacar de nuestra zona de confort. Nos va a sacar o nos va a demandar salir de este punto de comodidad hacia nuestro propósito. Nos va a demandar esfuerzo.
Nosotros los seres humanos, entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Eso es algo natural que nosotros tenemos. Entonces es algo normal que cuando tú has descubierto tu propósito, tú has descubierto para qué has nacido, vengan este tipo de comentarios, este tipo de pensamientos a tu mente, como que no voy a hacer, no soy capaz, no tengo lo que necesito, no tengo los contactos, no tengo el dinero, no tengo la suficiente habilidad, no sé qué pensamientos vienen a tu mente eh, ahora que has descubierto para qué estás en este mundo, para qué estás en esta tierra, ¿sí? Pero déjame decirte que sí es posible superar esos miedos. Dios veía a Gedeón de una forma, como un guerrero valiente, pero él no se veía de esa manera. Dios sabía que para que Gedeón pudiera cumplir su propósito, él debía cambiar su autoconcepto. Él debía cambiar la manera en la que se estaba viendo, porque no iba a ser posible que él pudiera liberar al pueblo de Israel con la misma autoimagen que tenía de él. No lo podía hacer. Entonces aquí juega un papel importante la confianza. Para nosotros cumplir nuestro propósito, debemos confiar en nosotros mismos. Debemos creer de que somos capaces de lograrlo. Antes de seguir con la historia, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos toda la semana. Seguimos. Es muy curioso porque la historia dice de que Dios le responde, yo estaré contigo. Qué bonito, porque ¿quién no quisiera escuchar de parte de Dios y decir, yo estoy contigo en este propósito? Yo creo que tú te alegrarías de escuchar eso. Déjame decirte algo, y es que puede estar contigo todo, pero Dios no va a hacer tu trabajo. Dios no va a hacer, corresponde a ti hacer. Dios está contigo siempre y eso es algo que es una realidad. Como hijo suyo, Él te está cuidando, Él te está protegiendo, Él te está ayudando, pero de ti depende realmente confiar en ti, confiar en ese propósito, en eso que tú necesitas hacer en este mundo. De ti depende. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que dar ese paso. Tú tienes que dar ese paso de fe, ese paso de decidir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque quiero cumplir mi propósito. Existen muchas técnicas para sacar esa autoconfianza de nosotros, ¿verdad? Pero déjame decirte una que el Señor usó para aumentar la confianza de Gedeón en sí mismo, y es escuchar qué es lo que dicen los demás de ti. Sí, la historia cuenta de que Dios le dijo a Gedeón que fuera al campamento del enemigo y escuchara lo que ellos estaban hablando. Y sucede que en ese preciso momento uno de los soldados estaba contándole un sueño a un compañero y decía que él veía como un pan de cebada que venía bajando y que los aplastaba. Entonces la interpretación del amigo fue, o sea, lo que necesitaba Gedeón. Y eso es, o sea, le afirmó, eso es que el Señor le dio la victoria sobre nosotros a Gedeón, hijo de Joás. O sea, es impresionante porque dice a Gedeón, hijo de Joás, el de Israel. O sea, le confirma, en ese tiempo, pues los apellidos eran hijo de tal, ¿verdad? Entonces ahí le confirma el nombre y el apellido de la persona. O sea, no había otro Gedeón, hijo de Joás, de Israel. Era para él, ¿sí? Entonces era impresionante. Se llenaron de miedo porque dicen, no, el Señor le ha dado la victoria a Gedeón. De esa manera Gedeón se llenó de valor. Porque al tú escuchar qué es lo que los otros piensan de ti, tú te llenas de confianza. Esta es una técnica que tú también puedes usar para aumentar tu confianza. Poder escoger, poder preguntarle a alguien, a tus amigos, no sé, a alguien que tú le tengas confianza y poder preguntarle qué piensa de ti, cómo te ve, ¿sí? Y verás cómo te vas a sorprender de cómo te ven los demás. Mira algo, a Gedeón Dios lo veía como un guerrero valiente. Los enemigos también lo veían como un guerrero valiente.
pero él no se veía de esa manera. Imagínate eso, que todos te vean como realmente eres, pero tú no. Déjame decirte algo, Gedeón no había peleado antes, pero ya el enemigo lo conocía como el guerrero valiente, como el que iba a ganar. O sea, impresionante, ¿sí? Mira cómo las demás personas lo veían a él y no lo habían visto en acción, no lo habían visto peleando, ¿sí? Esa era su primera batalla. Y ya los enemigos lo consideraban como el ganador, como el que iba a ganar la batalla. Entonces, mira lo importante que fue para Gedeón. Si tú tienes la oportunidad de leer la historia, lo que eso produjo en Gedeón fue, me voy a comer el mundo. Se llenó de tanta confianza en sí mismo. Wow, pudo cumplir su propósito. ¿De qué manera? O sea, fue algo impresionante que literalmente fue tan fácil. Pelear físicamente no lo tuvo que hacer. Dice la palabra que el Señor confundió al enemigo y peleaban unos con otros, ¿sí? Entonces fue fácil. Déjame decirte algo también. Al final, ese propósito que tú tienes es mucho más fácil de lo que tú te estás imaginando. Ahora que tienes en mente que vas a tener que hacer mil y un malabares y todo lo demás. Es fácil de hacerlo. Cuando tú confías en Dios, en ti misma, en ti mismo, ese propósito es fácil de cumplir. Cuando tú hayas dado ese primer paso, va a llegar el punto en donde se van a venir dificultades, van a venir problemas. No les prestes atención. Sigue adelante. Eso es solamente una muestra de que vas por buen camino. Si llegas a ese punto en donde quieres retroceder, porque sé que vas a llegar a ese punto, quieres retroceder y dejar todo tirado y volver a tu zona de confort, a tu vida normal, tranquila, no lo hagas. Sigue adelante. No importa que pase lo que pase. El Señor está contigo. Es lo que debe de importarte. Sigue cumpliendo, sigue dando esos pasos que debes dar hacia ese propósito. Sigue trabajando en tu confianza para seguir adelante y cumplir ese propósito que Dios tiene para tu vida. La vida de Gedeón no volvió a ser la misma desde que liberó al pueblo de Israel. Pasó de ser una persona del menor de su familia, como él mismo lo decía, pobrecito, que se autocompadecía de que hay, se quejaba, a ser un guerrero. Y dice la palabra que la vida de Gedeón fue demasiado importante para el pueblo de Israel. Y dice que el pueblo estuvo caminando en los caminos del Señor hasta que Gedeón estuvo con vida. Lo importante que fue para Gedeón todo esto de su propósito, de cumplir su propósito. Su vida no volvió a ser igual. Yo sé que tu vida tampoco va a ser igual de aquí en adelante. Tú tienes un propósito que cumplir. Y yo estoy aquí para animarte, para que decidas hacerlo. Y para decirte que Dios está contigo y caminar en ese propósito, en esa misión que tienes en este mundo. Sí, me hace feliz el poder estar aquí contigo compartiendo todo esto que realmente espero haya sido Dios hablando a tu corazón, haya sido Dios hablando a tu vida, a tu espíritu y que hayas podido encontrar esa respuesta que has estado buscando. Antes de finalizar, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos toda la semana. Recuerda que tú puedes hacerlo. Confía en ti. Chao.